En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola amigos, espero que estén excelentes el día de hoy. Estamos en una nueva edición acá en Conversando en Positivo, en MCA Canal, transmitiendo en esta época de tantas transformaciones, época de mucho cambio, época quizás con la noche oscura, pero también con un día muy luminoso que nos da muchas oportunidades de hacer cambios profundos en uno. Y les recuerdo que estamos en todas nuestras redes, en Spotify, en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, para que puedan escuchar todas nuestras conversaciones, que son todas muy aportadoras para el crecimiento que tanto necesitamos en el día de hoy. Y hablando de crecimiento, hoy día viajamos a Argentina con un invitado internacional muy conocido por ustedes, muy querido por ustedes también, dedicado hace mucho tiempo a la psicología transpersonal en su propia escuela. Bueno, ahí lo están viendo en pantalla. Él es Daniel Taropio. Hola Daniel, gracias por estar Hola con nosotros. Edgardo, gracias a ti por la invitación. No, al contrario, darte tu tiempo. Yo sé que estás con múltiples actividades y con distintas demandas de personas por saber un poco tu opinión, tus conceptos. Hoy día parece que se está valorando mucho más, ¿no? El conocer más las profundidades del ser. Parece que no queda otra, Edgardo, sí. Y, bueno, yo les cuento un poco de Daniel. Él es fundador y director de la Escuela de Psicología Transpersonal. Es psicólogo clínico de profesión con distintos estudios adicionales. Es escritor, es profesor, es un gran investigador. Yo diría que también es un iniciador de distintos temas en el área de la psicología, un gran innovador, emprendedor, valiente también por salirse un poco de lo normal y mostrar un camino que también entrega mucha profundidad, pero que quizás se sale algo del aspecto racional. Pues yo diría, Daniel, para iniciar, que tú tienes también esa capacidad de tratar de ir mostrando a través de la ciencia las complejidades también de una psicología transpersonal, ¿no? Es así, sí. Quizás fue el mayor desafío que tuve que asumir porque empecé todas estas investigaciones en el Consejo Nacional de Investigaciones acá del gobierno de Argentina, que es un poco la institución más conspicua que uno puede imaginarse acá, ¿no? Entonces me vi sometido a tener que bajar toda mi experiencia anterior como practicante de yoga, profesor de Tai Chi Chuan y psicólogo a las ciencias duras. Y tuve que recurrir ahí a la biología, a la matemática, a la física para tratar de darle un sustento lo más racional posible a todo esto que yo quería traer al mundo de la psicología. Así que bueno, por suerte era joven, tenía muchas más neuronas que ahora todavía y pude emprender esa tarea que hoy le agradezco porque creo que la integración de ciencia y espiritualidad es el camino. Creo que Así es. esta pandemia, entre otras cosas, nos ha mostrado que debemos trascender el pensamiento supersticioso, ¿no? Y abrazar realmente ciencia y espiritualidad. Tú sabes que una de las más grandes pandemias que sufrió la humanidad, que es la famosa pandemia de la Edad Media, que se llevó a millones de personas en Europa, en gran parte su origen se debió a la superstición, porque en aquella época se creía que los gatos encarnaban al demonio. Entonces hubo un gran exterminio de gatos y resultó ser que esta pandemia la transmitieron las ratas, que era el que equilibraba ecológicamente la existencia de ratas. Entonces, ese tipo de pensamiento que mucha gente confunde con espiritualidad es el que tenemos que trascender. Y bueno, y esta pandemia ha destapado Sí, pues todo, ¿no? ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo has vivido todo este proceso? Bueno, para mí fue muy interesante
yo me encontraba una mañana en un canal de televisión en Estados Unidos anunciando una conferencia que iba a dar esa noche y un taller que iba a dar el fin de semana, con todo el entusiasmo con el que uno va a la televisión contando una actividad que va a tener, a la cual iba a venir gente de muchas ciudades de Estados Unidos y había un hotel contratado y toda una tremenda movida. Y salí de la conferencia con todo este entusiasmo y me encuentro con mis representantes allá y les digo, me vuelvo a Argentina. ¿Qué me dicen? Pues se acaba de decir, no sé, le digo, me tengo que ir ya a Argentina. Y no podían creer, en mi vida, en 40 años que llevo dando talleres, nunca suspendí por ningún motivo. Y fue como un rayo así que me cayó. Bueno, en menos de 2 horas había ido al hotel, había hecho las maletas, había cambiado los pasajes. Conseguí un pasaje a Ecuador y fue el último avión que entró a Ecuador. De Ecuador salí para Perú en el último avión que entró a Perú y de Perú llegué a Argentina en el último avión que entró a Argentina. Todo Wow. esto en un momento en el cual entré a Estados Unidos sin el más mínimo control, no pasaba nada. Y en esa semana que estuve allá empecé a sentir que esto se iba a poner muy grave y no sé cómo. Gracias a Dios pude llegar acá a tiempo porque mi mujer estaba embarazada en ese momento y pudimos estar juntos, compartir los últimos meses del embarazo. Otro profesor que estaba conmigo tuvo que quedarse 3 meses y medio en México sin poder volver a su casa. Así que la pandemia empezó con mucha intuición, ¿sí? Sí. Este, y Y que la agradezco mucho. Y así que después eres papá joven, eres papá recién, entonces. soy papá reciente, sí, pero de mi séptima hija, así que no tan joven. Séptima. ¿Sí? Ah, Ya tengo nietos, incluso y nietas antes de esta última hija, pero ha claro. sido un regalo de la vida, realmente, un regalo de la vida. Y a partir de ahí, bueno, he tenido mucho tiempo para contemplar lo que está pasando y hay algo que me preocupa bastante con respecto a esto. Veo dos miradas que me parecen bastante peligrosas. Una mirada muy oscura que no contempla realmente las potencialidades del alma humana y que plantea que vamos a salir de esta pandemia mucho peor de como estábamos antes, que se van a recrudecer los egoísmos, la falta de solidaridad, el abuso de las grandes potencias. Y hay otra mirada que es todo lo contrario, muy ingenua, que asegura que vamos a salir como una nueva humanidad y parecido a lo del fin del mundo del 2012, como que a partir de acá cambia todo y vamos a ser seres maravillosos. Y yo no creo en ninguna de esas dos miradas, ¿no? A mí me parece que hay tantas posibilidades de que esto nos lleve a un abismo como de que salgamos con un grado de conciencia mucho mayor. Y creo que ese equilibrio que hay tan delicado entre estas dos fuerzas nos debería llevar a plantearnos, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que la balanza se mueva hacia el lado de la luz? En lugar de confiar que mágicamente este virus nos va a transformar, empezar a plantearnos, bueno, ¿qué responsabilidad tiene cada uno de nosotros? Y creo que justamente el trabajo personal profundo es la respuesta a esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para cambiar mi conciencia? Yo creo que este virus ha puesto en jaque al peor imperio de la historia de este planeta, al más devastador, al más criminal, al más explotador. Y ese imperio no es ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Es el imperio de la especie humana por sobre todas las demás especies. Nos han puesto en jaque. Después de haber arrasado casi con los elefantes, con los leones, con las ballenas, de repente un bichito casi invisible nos ha dicho, cuidado con la naturaleza. Se les está yendo la mano hace mucho tiempo y aunque sea muy doloroso todas las vidas que se han perdido por este tema, la recuperación que ha habido en la ecología en 3 meses es algo que nunca se hubiera logrado por decisión consciente, ha sido por miedo. Entonces, desde ahí yo, sin caer en la ingenuidad de que esto nos va a transformar mecánicamente, automáticamente, sí confío en que pueda ser un shock que produzca cambios. Pero cada uno tiene que poner su propio peso del lado de la balanza que queremos que se mueva. Si no, es probable que pase lo contrario también. Sí, ahora, no crees tú porque claramente el sistema está bien agotado a todo nivel, a nivel financiero, económico, en la educación, el manejo medioambiental, etcétera.
que de alguna otra forma estamos casi obligados, o quizás es un proceso natural, este desarrollo de conciencia y irse a un nuevo riel, que es el riel de la conciencia? Mm. Yo creo que sí, creo que se juntan dos factores importantes y es que junto con todos estos desastres que estamos haciendo como humanidad, también es cierto que esta es la época más pródiga en la historia de la evolución humana en cuanto a caminos de crecimiento. Claro. ¿Sí? Si bien, como tú bien sabrás, hay muchas ofertas irresponsables, poco serias, anticientíficas, etcétera, etcétera, también hay muchas ofertas muy serias, con una profunda integración de lo filosófico, lo científico, lo espiritual. Y esto nunca ha sido así en la historia humana. O sea, el desarrollo espiritual siempre estuvo limitado a élites. Entonces, en este momento hay una profusión de caminos, prácticamente nadie puede decir que no tiene acceso a alguna forma, ¿sí? Hasta en las empresas hay salas de meditación. Entonces, eso es una ventaja que tenemos para enfrentar esta situación. Y por otro lado, esta bofetada que nos ha dado la naturaleza. Mm. Entonces, a partir de ahí, creo que estas mentalidades encarnadas en personas como Trump, como Bolsonaro, si no reaccionan con esto, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Mm. Pero también es cierto que no hemos reaccionado después de la Primera Guerra Mundial, no reaccionamos después de la Segunda Guerra Mundial, no reaccionamos después de las Torres Gemelas, o sea, han pasado muchas cosas terribles, no reaccionamos después de Vietnam. Entonces uno dice, ¿qué hace falta para que despertemos? Bueno, el trabajo de cada uno. Sí, El sí, es trabajo. cierto. Bueno, este programa, como se llama, hace mucho tiempo conversando en positivo. Personalmente yo tengo mucha confianza de que está creciendo la cantidad de personas ya más conectadas con lo humano. Y Sí. en ese sentido yo creo que tú eres un gran inspirador, porque de mucho tiempo estás impulsando justamente acciones conscientes para ir aprendiendo cómo desarrollar esa conciencia. Entonces me gustaría, si podemos involucrarnos un poco en lo que tú has desarrollado y en lo que estás. Y quizás la primera pregunta que, o sea, consulta, digamos, que es más o menos básica, pero ¿qué significa psicología, pero transpersonal? Porque muchas veces se habla transpersonal, pero a veces no se comprende. Claro. Bueno, la psicología transpersonal es la primer corriente dentro de la psicología que trascendió esta lucha que tuvo históricamente la psicología contra la religión y contra la espiritualidad. ¿No? La psicología empezó a convertirse en ciencia después de Marx, después de Comte, después de Freud, que eran todos pensadores materialistas y que habían visto esto de que la religión era el opio de los pueblos, ¿no es cierto? Que la religión era una herramienta de opresión, de explotación, de conformismo, etcétera, etcétera. Y es verdad que esto ha sido así, que siempre las religiones han estado ligadas a las monarquías, al uso del poder, pero eso no es toda la espiritualidad humana. Entonces, Sí. el gran error de la psicología cientificista fue pensar que ese lado oscuro de la espiritualidad era toda la espiritualidad. Y no se dieron cuenta de que en todas las culturas, de todas las épocas históricas, el ser humano se ha preguntado por la trascendencia. Entonces, la psicología transpersonal, que significa el ser humano es algo más que su personalidad, algo que trasciende a la personalidad, fue la primera en que decidió hacer una investigación científica de la espiritualidad humana, ¿no? ¿Por qué el ser humano necesita trascender? ¿Cómo la espiritualidad frustrada es un factor patológico, ¿no? Cómo las personas se enferman por la falta de sentido y cómo el encontrar un sentido trascendente a la vida es un factor de integración personal muy importante. Hay muchas corrientes dentro de la psicología transpersonal. La que yo he desarrollado es la de la psicoterapia primordial, el coaching primordial, la danza primal, que son los métodos que hemos desarrollado en todos estos años de trabajo y que son dentro de la psicología transpersonal la que le da, junto con la importancia del lenguaje, de la cognición, del pensamiento, la que le da más importancia al trabajo corporal energético. Entonces, interacciones primordiales, que es el modelo que yo he desarrollado dentro de esta corriente, que es lo transpersonal integral, es un modelo que plantea que el eje de la vida humana son las relaciones interpersonales. Por eso se llama interacciones primordiales. Es decir, cómo descubrir el aspecto esencial
de las relaciones interpersonales. Correcto. Para eso hemos desarrollado distintos métodos con mucho peso en el trabajo corporal energético. Tú estás trabajando específicamente, más especialmente en el campo de la salud, ¿no? En todo lo que estás planteando. Sí, pero en el campo del desarrollo de la salud, no de la curación de la enfermedad, De ¿no? Una acuerdo. de mis grandes frustraciones como estudiante de psicología fue, especialmente aquí en Argentina, que hay mucho psicoanálisis, mucho enfoque desde la patología. Y el contacto con la psicología humanística transpersonal me llevó a darme cuenta de que es mucho más importante no solo no curar la enfermedad, sino tampoco prevenir la enfermedad, sino desarrollar niveles de potencialidades superiores. Esa es la mejor forma de no caer en la enfermedad. Por eso fue que hace muchos años empecé a acercarme al mundo del coaching, ¿sí? Porque justamente el coaching es una disciplina que no tiene nada que ver con la psicoterapia ni con la clínica, sino con el desarrollo de potencialidades, y que además se trabaja mucho en organizaciones, que es una manera de llegar a grandes cantidades de personas que de otra manera difícilmente podrían acceder a veces a un camino de crecimiento, a una terapia. Entonces el coaching me abrió la puerta a mí para hacer masivo este trabajo, que fue lo primero que yo busqué cuando empecé con esta investigación hace ya 40 años. Sí. Eh, Perdón, y estas mismas potencialidades que tú hablas se puede, digamos, expandir a través de estos tres métodos, ¿no? Por ejemplo, la lingüística primordial, ¿cómo aplica, por ejemplo? Bueno, cuando yo comencé mi investigación, ¿no? Proveniendo de esta frustración de que la terapia era algo que duraba 10 años, a 5 sesiones semanales, por $200 por día, si la terapia era algo muy elitista, a muy largo plazo, y que encima no tenía muchas expectativas de cambio importante. Entonces yo me planteé, yo quería hacer todo lo contrario, algo que fuera rápido, profundo y barato y que se pudiera hacer para mucha gente. Y así fue que entré en el Consejo de Investigaciones acá en Argentina. Esta fue mi propuesta inicial. Tuve la suerte de conocer desde muy joven a Ken Wilber, que él también era muy joven en esa época, y intercambiar correspondencia con él, finalmente conocernos y trabajar con él. Y descubrí que el secreto para que algo fuera rápido, profundo y barato es que fuera integral, que se Mm. pudiera trabajar con todas las herramientas de cambio que tienen las personas. Entonces me pasé un buen tiempo haciendo terapias lingüísticas como el psicoanálisis, otro tiempo haciendo terapias corporales como la bioenergética, y poco a poco empecé a hilvanar que lo importante era un método que trabajara con todas las cosas al mismo tiempo. Mm. Entonces entendí que desde una imagen integral del ser humano hay que responder con herramientas integrales. Yo puedo tener y decir, el ser humano es un ser bio, psicosocial, emocional, Claro. pero después lo atiendo solo hablando o solo con el cuerpo. Entonces, si uno realmente tiene una imagen integral del ser humano, necesita de herramientas integrales para responder a todo eso. Y ahí fui que me di cuenta que si yo quería que este modelo de interacciones primordiales bajara a la realidad y fuera aplicable, iba a necesitar no un método, sino tres. Un método lingüístico cognitivo, es decir, para poder ponerle palabras a nuestros procesos, para entender, para comprender nuestra situación en el mundo, que es la lingüística primordial. Un método para trabajar el cuerpo, la energía y la emoción, que es el movimiento primordial. Un método para ir hacia lo profundo de la emoción en el cuerpo. Y también hace falta un método para salir del lenguaje y el cuerpo y tener una actitud contemplativa de la propia vida. Para eso desarrollamos la meditación primordial. Entonces tenemos tres métodos: lingüística primordial, movimiento primordial y meditación primordial. De acuerdo. ¿Y cuál es, perdón, disculpa que te interrumpa, cuál es, por ejemplo, el primer método, cuál es la importancia de sanar el lenguaje, de preocuparse de cómo uno habla? Hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Hay muchas cosas, podríamos Mm. hablar horas de esto, pero hay dos fundamentales. Primero, que los seres humanos hemos desarrollado el lenguaje no como una forma de conectarnos y nombrar lo que nos pasa, sino como una forma de desconectarnos y ocultar lo que nos pasa. O sea, el lenguaje humano es, en muchos casos, manipulativo, ocultador. Nos mentimos a nosotros mismos, nos decimos cosas que no son las que realmente nos están ocurriendo. ¿Mm? Uno ve a una persona que se pone toda roja y dice, no, no tengo vergüenza. Es decir, su cuerpo está diciendo una cosa y su lenguaje otra. Ah, Entonces, el lenguaje primordial es un lenguaje que procura estar
anclado en el cuerpo, es decir, volver a hablar desde el cuerpo, volver a hablar desde la emoción, hablar en primera persona, hacerme cargo de lo que digo y de lo que pasa en función de mi profundo sentir. Por lo tanto, la lingüística primordial va íntimamente ligada al movimiento primordial. O sea, no puedo hablar desde el cuerpo, desde la presencia verdaderamente, si estoy disociado de mi cuerpo. Y en segundo lugar, todos nuestros juicios, creencias, interpretaciones disfuncionales de la realidad, o sea, todas las creencias que nos achican la vida, que nos cierran puertas, que nos dan una imagen desvalorizada de nosotros mismos, son creencias basadas en diálogos internos. Entonces, la lingüística primordial procura conocer en profundidad y sanar esos diálogos interiores que nos alejan de nuestra naturaleza y que nos alejan de los otros. Es decir, tenemos juicios disfuncionales de nosotros mismos, de los demás y de la vida. Entonces la idea es que cuando el lenguaje se vuelve más corporizado, más asentado en la presencia, empezamos a corregir estos juicios que en realidad son abstracciones, son Sí, conceptos pues, que no están claro, basados en claro. experiencia Sí. directa. O sea, Entonces hay todo un juego. sí, de alguna forma transformas la información que estaba en nuestros pensamientos y la llevas al cuerpo también. Así es, ¿Mm? así Y en el es. caso de la danza primal, tú hablas que el cuerpo crea mundos. ¿Qué significa eso? Bueno, estos tres métodos que te nombraba, ¿no? La lingüística, el movimiento y la meditación, Sí. decantan en tres disciplinas, ¿sí? Ah, Porque los métodos son tres, las disciplinas son tres. Y en las tres disciplinas se usan los tres métodos. ¿Por qué tres ah, disciplinas? Para poder trabajar en distintos ámbitos, ¿no? La psicoterapia primordial es para trabajar en el ámbito de la clínica, para psicólogos, psiquiatras, médicos. El coaching primordial para trabajar en las organizaciones con gente sana, en equipos deportivos, etcétera, etcétera. Y la danza primal es una disciplina para gente que le gusta trabajar con grandes grupos, que le gusta trabajar con lo corporal, que le gusta trabajar intensamente, porque es una disciplina muy intensa emocionalmente. Entonces uno elige estas tres disciplinas en función de su profesión previa o de sus intereses. ¿Por qué la danza primal nos permite cambiar mundos? Porque justamente hace mucho tiempo que hemos descubierto que nuestro lenguaje crea mundos. Las cosas que yo me digo, los comentarios que me hago acerca de mí mismo y del otro, cuando yo tengo conversaciones internas de desconfianza, de no apertura, voy generando relaciones a partir de ahí y esas relaciones van creando mundos. Pero resulta ser que no solo mi lenguaje crea la realidad, sino que también mi cuerpo crea la realidad, porque el lenguaje emerge del cuerpo cuando yo estoy integrado. Entonces, mis posturas corporales generan realidades, ¿sí? Si yo estoy hablando contigo y estoy así, ¿sí? Voy a generar un patrón de relación muy distinto a si estoy así. lógico. Mis patrones respiratorios crean mundo. Si yo hablo contigo así y te cuento lo que me está pasando, voy a generar algo en ti muy distinto a si yo respiro profundo, me tomo mi tiempo, ¿sí? Mis movimientos generan mundo. Y además, las posturas, gestos, patrones respiratorios generan pensamientos. Es decir, que yo desde ahí ya salgo al mundo con una determinada actitud, genero reacciones, esas reacciones devienen en tipos de relaciones que yo mantengo y en definitiva me doy cuenta entonces que mi cuerpo crea mundos, mi cuerpo crea Sí. realidades. Y de ahí, Daniel, tú también me imagino que cuando uno está trabajando el cuerpo, puedes identificar la cantidad de traumas que tenemos dependiendo de la rigidez en un punto, en otro. Eso se Así, va liberando, ¿no? así es, así es. El cuerpo es el CD, ¿no? Es donde está grabada toda esta, es el disco duro donde está nuestra Mm. memoria grabada. Entonces, el movimiento que puedo o que no puedo realizar está hablando de las emociones que yo tengo integradas o no. Mm. Entonces, nosotros le enseñamos a los profesores a poder leer el cuerpo de la persona y decir por dónde va el viaje de esta persona, qué no ha integrado, su agresividad, su tristeza, su sexualidad, su alegría, su ternura. Todas estas emociones tienen mapas corporales, ocurren en determinados lugares del cuerpo con más intensidad. Cuando uno conoce este mapa, tiene muchas más posibilidades de ayudar a las personas a desbloquearse. Danza primal es un sistema que tiene más de 700 ejercicios, ¿sí?
que vienen en un manual donde está explicado para qué sirve este ejercicio, qué objetivos tiene, cuáles son las contraindicaciones, con qué música se puede usar. Porque mucha gente cree que danza primal es un baile, y no es un baile. La palabra danza es una metáfora, ¿verdad? Una metáfora que tiene que ver con la danza del cosmos, con el lila, diríamos, en la India, con Shiva. Es decir, danzar es salir de los bloqueos, de los traumas, de las rigideces y volver a fluir con la realidad. Por eso es la palabra danza. Entonces, a través de todos estos 700 ejercicios, nosotros podemos trabajar con grandes grupos de personas, podemos sectorizar si son personas de la tercera edad, si son jóvenes, si son deportistas, si son ejecutivos, y crear talleres que justamente nos permiten desbloquear ese tipo de emociones que en cierto tipo de gente son las más comunes. Daniel, cómo puedes, tú que trabajas, tratas de llevar a la razón todo lo más subjetivo, los centros energéticos, los chakras que se supone que se están trabajando en la danza, cómo se puede demostrar que realmente están haciendo efecto en uno? Claro. Bueno, mire, cuando yo empecé a desarrollar esto, trabajando en la universidad, tenía que hablar en términos psicológicos. Entonces, un poquito la historia, cuando yo empecé a trabajar en terapia, traté de hacer una especie de codificación, de ver cuáles eran los grandes temas que la gente consultaba, Yeah. ¿sí? ¿Por qué la gente iba a terapia, ¿no? Y me di cuenta que había 7 grandes temas, ¿no? Y que toda la gente que me venía a consultar estaba en 1, 2, 3 de estos 7 grandes temas. Después, cuando empecé a meterme más en la psicología humanística, dije, ¿y si en vez de 7 reclamos, 7 quejas, 7 problemas, por qué no hablo de 7 deseos que tiene la gente? ¿Qué es lo que la gente busca, no lo que quiere evitar? Y después me di cuenta que en realidad yo estaba hablando de capacidades que la gente quería tener. La gente quiere poder pensar inteligentemente, la gente quiere poder amar, la gente quiere poder crear, etcétera, etcétera. Y después de trabajar mucho con estas 7 capacidades, que las llamé capacidades básicas, un buen día se me prendió la lamparita, cosa que no pasa muy seguido, y me di cuenta que había algo que yo hacía desde mucho antes de estudiar psicología, y que era el yoga, que yo había empezado a estudiar yoga mucho antes de ser psicólogo, de hecho desde la niñez. Sí, Entonces, sí. disculpa que te interrumpa, pero yo entiendo que tú desde chico tienes ahí relaciones familiares todas ocupadas de los asuntos más ocultos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo siempre digo que hay gente que se pasa la vida buscando un maestro espiritual y cuando yo nací ella me estaba esperando, que fue mi hermana, ¿no? Que Mi ella hermana, era claro. discípula de Yogananda y tenía una vida espiritual, tiene todavía, es una poetisa espiritual muy profunda, así que tuve la suerte de ser guiado en mis locuras Eh, desde que era chico, ¿no? por algo, Este, por algo la vida te la puso al lado. Gracias a Dios, sí, porque ella Sí. siempre me cuenta que yo le hacía preguntas a mis padres que se quedaban mirando como diciendo de este chico de dónde salió que hace este tipo de cuestionamiento. Y por suerte la tenía ella que después me llamaba, me llevaba aparte y me decía, esto que estás planteando tiene que ver con esto. Entonces, bueno, a ver, yo quería desarrollar un modelo corporal para la liberación de la emoción. Y me preguntaba de dónde saco un mapa para esto. Y me di cuenta que el mapa ya lo tenía porque hacía muchos años que hacía tai chi y yoga. Y todas las artes curativas orientales tienen un mapa energético del cuerpo humano, con Sí. algunas diferencias, pero bastante, bastante coherente. Entonces, el yoga me brindó este mapa de poder decir dónde está ubicada tal emoción en todo el cuerpo, pero más intensamente en esta zona. Entonces, por ejemplo, ¿dónde sentimos el miedo? Uno puede sentir el miedo en muchos lugares, pero la zona de la entrepierna es donde uno lo siente con más intensidad. La ¿Sí? entrepierna. Claro. ¿Qué decimos? Que cuando alguien se asustó mucho, ¿qué le pasó? ¿Sí? Que en Chile Ya. se usa mucho este término, ¿sí? Sí. O cuando cometemos un gran error, ¿qué decimos? Que está ligado con esa zona del cuerpo. Cuando un perro está asustado, ¿qué hace? Mete la cola entre las piernas, no se tapa las orejas, ¿sí? Cierto. Entonces me di cuenta que el yoga me mostraba cuál era la localización más intensa de ciertas emociones. Cuando nos traiciona un amor, no decimos que nos duele la cabeza, decimos que nos rompió el corazón. Cuando estamos confundidos y rencorosos, decimos que tenemos un entripado, ¿sí? Tengo algo ahí, me cayó como una patada al hígado, dice la gente, ¿sí? O tengo un nudo en la garganta. Entonces me di cuenta de que el yoga era una anatomía energética maravillosa y cuando yo junté la psicología con el yoga,
se me abrieron montones de puertas porque me di cuenta que tenía un mapa corporal para poder trabajar. Entonces, de alguna manera, la danza primal es un yoga contemporáneo, con la ventaja respecto al yoga de que integra la emoción. Y esto es muy importante, ¿sí? Cuando una persona se pone a llorar en una clase de yoga, el profesor espera que se le pase, no se Cierto. pone a trabajar esa emoción, porque el yoga no está hecho para eso y está bien. Hace 5.000 años, en la jungla de la India, la gente no tenía problemas emocionales, ¿sí? Y además tenía toda la vida por delante para estar 5 años practicando una asana hasta ver algún resultado. Hoy no tenemos tanto tiempo y la emocionalidad es un tema central. Entonces, de alguna manera, la danza primal, a través del movimiento, de las imágenes, de los patrones respiratorios, de la música, produce el mismo efecto que en las asanas, pero muchísimo más rápido. Pero el plano, la anatomía, el modelo teórico está íntimamente ligado a la medicina tradicional china, tibetana e hindú. Fantástico, fantástico. Y la meditación orgánica como que cierra el círculo para poder conectarse con lo más esencial. Así es. La intención fue desarrollar un sistema de meditación que no tuviera contenidos religiosos, ¿sí? Para Ya. poder ir con esto a las empresas, porque cada vez más las organizaciones piden cursos de meditación. Entonces Mm. la idea era una meditación sin creencias, sin dogma, sin imágenes religiosas y que fuera experiencial, así que uno pudiera sentir lo que está pasando. Entonces la meditación, que en un principio yo la llamé orgánica, por lo que te voy a explicar ahora, después me pidieron que la llame primordial para que tuviera coherencia con todo el modelo. Entonces ahora desde hace unos años la llamamos meditación primordial. Es un trabajo de interiorización de la experiencia del propio cuerpo para alcanzar el estado de presencia y de ahora. Entonces tiene 3 etapas fundamentales a través de ejercicios respiratorios que son el contacto profundo con el propio cuerpo, es decir, salir de la disociación, del parloteo mental y entrar experimentalmente en el cuerpo físico. Después que se ha profundizado la percepción del cuerpo físico, sutilizar la percepción para percibir el cuerpo energético, es decir, no creer Sutilizar. en la energía, sino verdaderamente sentir que soy un cuerpo energético, como lo es todo lo que existe, hasta nuestras computadoras y tus auriculares son Sí. energía vibratoria con aspecto material. Hacemos que esto se vuelva una experiencia concreta, no una creencia. Y cuando la persona ha llegado a percibirse a sí misma como un sistema energético, aparece la reflexión, que no somos energía como puede ser un volcán, por ejemplo, sino que somos una energía organizada, una energía inteligente. Y la gran pregunta es, ¿qué es aquello en mí que organiza esta energía para que yo pueda respirar, pensar, para que mi corazón palpite, para que mis células tengan la inteligencia suficiente para ver cuánto mineral tienen que absorber o liberar durante la digestión, para que mi cerebro siga funcionando? Es decir, a cada segundo en mi cuerpo ocurren millones de procesos de una inteligencia extraordinaria y de los cuales yo no tengo la menor idea. Entonces la pregunta es, ¿quién es en mí el que sabe todo esto, que además es lo que sostiene mi vida? Porque gracias a esto estoy consciente y gracias a esto estoy vivo. Cuando uno llega a ese nivel de percepción, se da cuenta de que uno no es lo que creía. Se Así da es. cuenta de que el ego, que la personalidad son un mosquito dentro de una profunda selva gigantesca de sabiduría cósmica que tiene 13.000 millones de años de antigüedad por lo menos y de la cual nosotros somos una manifestación. Y cuando yo comprendo que soy esa inteligencia, esa sabiduría que es mucho más profunda que mi personalidad, me doy cuenta que esa misma sabiduría habita en ti, habita en todos los seres humanos, habita en los animales, habita en las plantas, hace estallar a las estrellas, hace girar a la tierra, mueve a los mares. En ese momento me doy cuenta de lo que es la conciencia cósmica. ¿Mm? Mm. Sin ninguna creencia, sin ningún dogma, sin ningún gurú. Es una pura experiencia directa. Una vez que uno practica esto un tiempito, una meditación primordial dura 3 minutos. Entonces, en lugar de tener 45 minutos para meditar, cosa que nadie hace, esto lo aprendí de mis alumnos, ¿no? ¿Y cómo hago para que mis alumnos mediten? Bueno, una meditación de 3 minutos que la puedo hacer 5 o 6 veces por día, en lugar de una meditación de 40 minutos que no la hago nunca. Entonces,
En 3 minutos cierro los ojos, cambio mi patrón respiratorio, entro en mi cuerpo físico, entro en mi cuerpo energético y entro en mi cuerpo causal. Es decir, esa dimensión en mí que es la que sostiene la vida, que no soy yo, que yo no la manejo, que no está bajo mi control y que me Y, conecta con el universo entero. y Esa es la Daniel, meditación primordial. sí, una pregunta relacionada. Y eso no creo que automáticamente uno logre desidentificarse en el día a día de todos estos yoes chicos que uno tiene, todos los roles de la personalidad, ¿no? Claro. ¿Cómo, Por cómo, eso cómo- lleva un de- proceso de aprendizaje, ¿sí? mm, Hay dos formas de meditación primordial, la meditación completa y la sintética. La completa comienza con un trabajo corporal, que son ejercicios de Tai Chi Chuan, ejercicios respiratorios, es decir, ejercicios que me ubican para yo poder centrarme y después meditar. Porque cuando uno está lleno de dolores, contracturado, preocupado, se sienta a meditar y lo que hace es seguir pensando en problemas. Entonces, este trabajo corporal hace un efecto de centramiento y de presencia que nos habilita para meditar. Pero después de un tiempo de práctica ya no hace falta ninguna preparación y aparece la verdadera meditación, que es meditar mientras lavo los platos, meditar mientras estoy sentado en un taxi, meditar cortando el pasto, que es la verdadera meditación. La meditación es la actividad más simple que hay en la vida, es no hacer nada. ¿Mm? cierto. Ya está Mm, por salir mi libro, Pandemia Mediante, sobre eh, meditación. Así que ahí también hago algo bastante, creo yo, importante, que es explicar la historia del ego, ¿no? Cómo surgió el mm, ego en la especie humana y por qué tenemos que dejar de pelear contra el ego, porque no se trata de destruir el ego, sino de ponerlo en su lugar, que haga lo que tiene que hacer, que es funcionar en la vida cotidiana y nosotros desidentificarnos de eso. Pero eso no se logra peleando contra el ego, sino queriéndolo, cuidándolo, como a un haciéndose niño, amigo. haciéndose amigo, porque el ego es un niño. Mm, ¿Sí? Tú te imaginas que yo como argentino no puedo crear un modelo que esté contra el ego, ¿sí? cierto. Tuvimos que hacer Bueno, una forma de hacernos amigos porque si no el ego es invencible. Siempre mm, tiene algún argumento, alguna argucia para que caigamos en la trampa de las preocupaciones. Entonces mejor tenerlo de amigo, que se relaje. El único problema del ego es que no tiene interruptor. Porque el ego es maravilloso. El ego sabe cómo funciona Skype o cómo funciona Zoom. ¿Sí? El ego sabe mm, que hay que pagar los impuestos, que hay que parar con el semáforo cuando está rojo, que me tengo que poner barbijo porque hay pandemia. O sea, no podemos. Las personas sin ego son esquizofrénicas. No son personas iluminadas. Ningún maestro espiritual no tiene ego. por Al contrario, supuesto. tienen un superego, pero lo tienen sano. Entonces, esa Sí, es la tarea, ¿no? Que el ego sea el sirviente, no el amo de la casa. Ese es todo el sí. secreto. Pero como sirviente tiene que estar contento, hay que pagarle bien, alimentarlo bien, vestirlo, que esté calentito y que no moleste. Esa es toda la idea, ¿no? Y aprender a reconocerlo para no quedar Ah, identificado, ¿no? eso es lo importante. Mm. Sí, es así. Daniel, bueno, terminando con lo que estás explicando, todo el proceso, hoy día tú ya estás como en un montón de países, ya ¿cuántas personas ya han ido experimentando todo este proceso que tú has Uh, desarrollado? ¿Muchas? Tendría que abrir Eh, algún ex por ahí, ¿no? Pero debes Pero tener muchas formas de miles. comprobar ya cómo funciona, ¿no? Sí, 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 miles, miles de personas. Ya tengo nietos ya de la escuela, ¿sí? Ya hay personas cuyos abuelos empezaron la escuela hace 40 años atrás, cuyos padres, y que vienen y Wow. me cuentan y algunos me agradecen, ¿no? Te dicen, mi papá es mucho mejor de lo que era antes, mi mamá es mucho mejor, mi esposa, mi esposo. ¿Cómo te Así sientes que con eso? maravilloso, Eh, maravilloso. Es lo más bonito de mi trabajo. Yo me siento a las mañanas a escribir mi libro, porque siempre estoy escribiendo un libro nuevo. Y me llega un correo por ahí de la India, de Malasia, de Estados Unidos, diciéndome, mira, me tomé el atrevimiento de conseguir su nombre, yo sé que usted inventó esto y le quiero contar mi experiencia. Qué Este, bueno, y algunas felicitaciones. cosas son maravillosas, ¿no? Los otros días me llega un mensaje, no voy a decir el país, ¿no? Pero era una isla, donde una querida profesora fue a trabajar con un gran grupo de prostitutas que vivían de la prostitución en un puerto con pescadores, ¿no? Y de repente un buen día la líder de estas mujeres me dice, señor, le quiero contar que
20 mujeres hemos dejado la prostitución y en estos 3 años 18 de ellas son amas de casa. Wow, ¿Sí? qué bonito, sí. Este, y yo leo eso, o sea, te lo estoy contando y se me mueven las lágrimas realmente porque digo, qué maravilla poder generar cambios así, ¿no? Así que siento una inmensa gratitud por todos los miles de profesores que andan, cuando me muestran fotos a ver de gente en la India con sari haciendo danza primaria, y digo, ¿cómo? Pero si el yoga lo inventaron ellos, ¿no? Eh, Qué y bonito, qué bonito. por ahí una foto con 50, 60 hindúes haciendo namaste y agradeciendo, y yo digo que con los maestros que tienen allá, ¿para qué necesitan hacer esto? Sin embargo, esto lo ven como una versión, porque ahora yo estuve hace poquito en India de nuevo, hace un par de años, y está tan occidentalizada, la cantidad de call centers, de gente que trabaja en cosas tan mecánicas como acá es enorme. Así que bueno, allá también les sirve esto. Y en cuanto a Sí. países, bueno, sí, estamos en toda Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa. Hasta ahí llego yo personalmente viajando, ¿no? Y después hay gente que está en Asia, ya en lugares que me quedan demasiado lejos, pero recibo Fantástico. noticias. Sí, sí. Fantástico. Felicitaciones. Y Claro. Daniel, hablemos un poco del movimiento el potencial humano, que hoy día es tan importante también en el desarrollo de conciencia y que aparezcan líderes más conscientes, especialmente en jóvenes. ¿Cómo, qué significa? ¿Cómo nosotros tenemos obviamente todo el potencial infinito, ¿no? ¿Cómo desarrollarlo en términos concretos, prácticos? Mm. Bueno, tú eres un gran agente del movimiento del potencial humano en Chile, ¿no? Porque si hay alguien que se ha Claro. dedicado a que la gente conozca esto y se abra, creo que esta respuesta la puedes dar tú mejor que yo. Porque No, yo he tenido la suerte de conocer a grandes maestros que me han inspirado profundamente en mi vida, pero no conozco todo lo que se está haciendo, ¿no? pero Tuve la bajo tu suerte de... experiencia. Sí, sí. Bueno, yo tuve la suerte de vivir en Esalen, ¿no? En California, también Así. cuando era joven, de conocer a gente extraordinaria, de poder ver los videos, ¿no? De Fritz Perls, de Carl Rogers, de toda la gente que había pasado por ahí, por Esalen. Claudio Naranjo también, ¿no? Claudio, claro, muy Sí, querido sí, todavía allá, porque fue el que le dio el toque transpersonal a exacto, la Gestalt, ¿no? claro, Querido Claudio, que se nos fue hace muy poquito, así sí, es, un así hombre es, sí. extraordinario. Sí, Eh, entonces, de alguna manera participé de las semillas de esto, ¿no? No de las primeras, porque las primeras fueron en los años finales de los 50, de los 60, cuando yo todavía era muy chico, pero sí pude estar en la segunda generación de los 70, ¿no? Y bueno, honro profundamente a esta gente como Maslow, como Claudio, sí, como Rolando Toro en Chile, sí, ¿no? claro, Que empezaron en esos años, allá en los 60, cuando nadie sabía de qué se estaba hablando y la psicología era puro psicoanálisis y todo era una mirada de la patología. Y la tesis era que entendiendo al hombre sano se iba a poder ayudar mejor al hombre enfermo. ¿Sí? Perdón, que estudiando al hombre enfermo se iba a poder entender mejor al hombre sano. empezando, Y claro, hoy sabemos que es todo lo que hay que estudiar a las mujeres y a los hombres muy sanos para ver cómo hacen para ser tan sanos y desde ahí ayudar mucho mejor al enfermo. Entonces, todo este movimiento del potencial humano que nació precisamente ahí en California en los años 60 fue absolutamente revolucionario. Dijeron, dejemos de estudiar solamente la enfermedad. Somos como los médicos que se pasan la carrera viendo cadáveres y después no saben lo que es un cuerpo humano vivo. Y después toda esta gente, muchos de los cuales tuve la suerte de conocer en California, que fue como una especie de renacimiento occidental, ¿no? De empezar a decir, a ver, como seres humanos podemos ser poetas y podemos ser inventores y podemos ser deportistas y tenemos que ser grandes amantes y tenemos que conocer de la mejor comida. O sea, era vivirlo todo. Y en ese lugar, que no es cualquier lugar del mundo, California, con tanta belleza, con tanto bienestar económico, se dedicaron a esto, a ser lo más humanos posible. Y llegó un punto cuando esta gente pasó los 40 años que se empezaron a preguntar, ¿y esto es todo? ¿Sí? ¿Qué hay después de ser plenamente humanos?
Entonces empezaron a preguntar por la trascendencia. Entonces, desde adentro del movimiento de potencial humano, una noche sentados en Esalen, justamente en el comedor de Esalen, estaban Anthony Zutig, que fue un gran psiquiatra hemipléjico, ¿no? Un hombre extraordinario por su alegría y no podía ni moverse, Abraham Maslow y Stan Grof. Y se preguntaron, ¿qué viene después de la psicología humanística? Y esto es muy interesante porque Maslow es el único creador de una escuela de psicología que la termina criticando y creando algo que la supera. Esto nunca. Imagínense si Freud hubiera hecho el transpsicoanálisis, ¿no? Él nunca salió del psicoanálisis. Maslow dijo, la psicología humanística se quedó corta. Necesitamos una psicología para cuando uno se empieza a preguntar, ahora que ya lo hice todo, ¿qué viene después? Entonces se acordaron de Jung, que era el que había creado esta palabra transpersonal, se acordaron de Assagioli, se acordaron de Viktor Frankl, otro extraordinario hombre que tuve la suerte de conocer en mi vida. Y Maravilloso, sí. bueno, tenemos que hacer una psicología de las preguntas últimas. Entonces, de la psicología humanística surge la psicología transpersonal, que es un poco lo que nos pasa como seres humanos, ¿no? Cuando uno ya cumplió todas sus metas, se pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, ahora la verdadera pregunta, ¿qué sentido tiene todo esto? Y uno de los grandes autores de la psicología transpersonal se dio cuenta que para él también había quedado corta la psicología transpersonal y funda la psicología integral, que es Ken Wilber. Y la psicología integral viene a ser el último gran movimiento dentro de la psicología. Hay algunas otras cosas aparentemente nuevas, pero que en realidad siguen siendo dentro de la psicología humanística mejor envasada, dicho de otra manera, como la psicología positiva, que está muy de moda ahora Sí, en Estados sí, Unidos. En realidad, ninguna de estas cosas supera lo que hizo Maslow en aquel momento. En El- cambio, la psicología integral de Wilber sí es un modelo realmente crítico de la psicología transpersonal que lo trasciende. Por eso nuestra escuela se llama Escuela de Psicología Transpersonal Integral, porque honramos estas raíces transpersonales de Claudio Naranjo, de Maslow, de Grof, pero creemos también que el modelo de Wilber lo supera y nosotros estamos tratando de estar siempre como en la cresta de la ola de la ciencia, ¿no? y Daniel, el coaching también viene de esa rama. No, el coaching viene de otra rama muy distinta. Hay muchas escuelas de coaching, está el coaching europeo, está el coaching norteamericano y está el coaching sudamericano, que hay infinidad de escuelas, pero hay solo dos grandes teorías, digamos, ¿no? Que son el coaching ontológico, que nació en Chile de la mano de Flores, después desarrollado por Echeverría, muy bien aplicado por Julio Olaya, que es un coaching reconocido internacionalmente también, y el coaching primordial, que está más ligado a la psicología transpersonal, que es el que hemos desarrollado nosotros. Entonces, estas dos escuelas sudamericanas, digamos, de las cuales estamos muy orgullosos y somos muy amigos, todos estos autores, eh, le dan quizás el toque más humanístico, más emocional, más centrado en la persona al coaching, mientras que el coaching americano es un coaching mucho de acción, de objetivo, de rendimiento. Los sudamericanos no perdemos de vista que eso también es importante, pero tanto el coaching ontológico como el coaching primordial son más profundos en cuanto a comprender la experiencia de la persona, son más existenciales si se quiere. La diferencia es que el coaching primordial trabaja mucho más con el cuerpo, con la energía y también con la trascendencia. Correcto, correcto. Ahora, siempre el hacer preguntas es parte del proceso, ¿no? La importancia de hacerse preguntas, ¿no? Bueno, yo digo que el coaching es el arte de hacer buenas preguntas, Ah, ¿sí? Los correcto. coaches no damos consejos, no emitimos opiniones, sino que simplemente a través de preguntas vamos orientando a que la persona descubra sus propias respuestas, ¿no? Ese es el arte Correcto. del coaching, porque dar consejos es muy fácil, pero ayudar a una persona sin darle ningún consejo es un arte, porque la persona se va sintiendo que lo descubrió ella, y eso es lo importante. Y Daniel, que tú hablas, algo ya lo dijiste de la integralidad, eh, de los líderes de conciencia con integralidad. Si tú fueras parte de un gobierno y tuvieras que elegir líderes para ese gobierno, bajo ese prisma, ¿cómo lo vas eligiendo o qué recomendaciones le darías para que sea realmente un líder de conciencia integral?
¿O qué necesitamos para tener líderes de conciencia integrales? Sí, mira, si yo tuviera que elegir líderes, en lo que más me basaría es en la vida privada de las personas, ¿sí? Mira. En su biografía. O sea, hablaría con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos, con sus amigos, con sus vecinos. O sea, me interesaría saber cómo son estas personas en la cotidianeidad. Porque, y esto lo digo como persona que da entrevistas todos los días, como escritor de libros, como persona que va a los programas de televisión. Cualquiera es brillante en una entrevista de 1 hora, ¿sí? Cualquiera es brillante escribiendo libros cuando pulió su pensamiento, cualquiera es brillante en la televisión. Donde es Cierto. difícil brillar es en la cotidianidad, en las cosas de todos los días. Ese es el espejo más profundo donde nos vemos realmente como somos, cuando nos sacan de las casillas, qué cosas me sacan de mi centro. Y eso pasa en la vida cotidiana. Entonces creo que yo empezaría a elegir líderes en función de cómo han sido como padres, como hermanos, como amigos, como hijos, ¿no? Le preguntaría cuántas veces llama a su madre por teléfono en el día, por ejemplo. Eso me hablaría mucho más de alguien que las obras completas de una persona, ¿no? ¿Y qué Sí. les ofrecería? Lo mismo que planteamos al comienzo de esta entrevista, trabajo personal, un camino interior, ¿no? Yo creo que la gran revolución que este mundo necesita es una revolución de la conciencia. Ya hemos probado las revoluciones financieras, las revoluciones con las armas, todo tipo de revoluciones. La que nos queda pendiente es esta, la revolución de la conciencia, el trabajo interior, sanar los vínculos, sanar las relaciones interpersonales. O sea, ese es el eje de la vida, ¿sí? Cuando uno Sí. realmente se cultivó en el amor, eso después se proyecta a la alcaldía, se proyecta a la provincia, se proyecta al país, se proyecta a las relaciones interpersonales. Cuando uno recuerda a los líderes rescatables de nuestra historia, ¿no? Un Mandela, una Madre Teresa, un Swedenborg, un Jimmy Carter, por ejemplo, ¿no? Que fue un presidente en el que inhibió la intervención norteamericana en las dictaduras de Sudamérica, por ejemplo. O sea, ni siquiera te estoy hablando de grandes santos, ¿no? Sino Sí. de hombres Sí. sensibles. Mm. Eran básicamente hombres buenos, eran buenas Sí. personas. ¿Sí? Oye, Y, Daniel, sí. perdona, que está relacionada para no molestarte muchísimo más, me gustaría hacerte muchas preguntas, pero tú has estudiado bastante con el fin también de poder explicarlo, lo he visto en conferencias tuyas sobre el ser. ¿Cómo has estudiado el ser y qué significa el ser? Nada menos. Con esto, ¿quieres que lo hagamos corto? Pero sé que lo has estudiado como buen estudioso que eres para poder explicarlo, especialmente a la ciencia más racional, ¿no? Claro. Mira, desde la ciencia racional, eh, lo primero que yo he hecho para tratar de entender el ser es transformar mi concepción del universo. ¿Mm? La física antigua estudiaba el universo en función de materia, ¿sí? La física moderna, a partir de fines del siglo pasado, empezó a entender el universo en función de la energía. Y la física del futuro, esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y gracias a Dios ya hay físicos que están diciendo lo mismo, va a ser la física de la información. O sea, vamos a entender el universo ya no como materia ni como energía, sino como un entramado informático. ¿Sí? A partir de aquí, cada vez estamos más dispuestos a otorgarle al universo la cualidad de la conciencia. ¿Mm? Es decir, que el universo es no una máquina de piezas, sino un gigantesco organismo consciente. Este organismo viene evolucionando desde hace por lo menos 13.000 millones de años y no sabemos qué había antes del Big Bang, que es el gran misterio. Pero esto que está evolucionando, yo lo llamo el flujo primordial. ¿Qué es el flujo primordial? Es esta corriente de materia, energía, vida y conciencia que es el universo y que tiene capacidad extraordinaria de transformarse en cosas, ¿sí? Este flujo primordial que emergió del Big Bang se convierte en estrellas, en soles, en planetas, en sistemas ecológicos, en especies y en individuos. Es decir, tú eres flujo primordial bajo la forma de Edgardo. ¿Sí? Es Perfecto. probable que en ti, y esto es científico, haya átomos que emergieron en el mismo Big Bang y que siguen reencarnando,
porque los átomos cuando una estrella explota van a parar en formas de gases, en algún momento se condensan, se vuelven planetas, de ahí surgen seres vivos. Es decir, es probable que en nosotros haya todavía átomos que participaron del Big Bang o vaya a saber de qué estrella lejana. Entonces, este flujo primordial, que no es solo materia ni energía, que es conciencia, tiene esta capacidad de convertirse en formas particulares. ¿Sí? Entonces, si yo entiendo que soy una rama más, ¿sí? La rama final hasta el momento de hoy, de ese flujo primordial del universo, ese es mi ser. Eso soy yo. Soy flujo primordial, soy universo humanizado bajo estas distintas variables de ser hombre, de ser argentino, de ser etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto que fue lo que me regalaron mis padres, que yo lo llamo el núcleo primordial, es decir, esa conjunción de energías que ocurren cuando un bebé es concebido, se desarrolla y nace. Y a partir de ahí empieza a recibir influencias, información, que es la segunda memoria, digamos. La memoria primordial es la que yo recibo en el momento de mi concepción. Y la segunda es la memoria biográfica, la que forma mi ego y mi personalidad. Entonces, el gran trabajo en la vida es descubrir que yo no soy mi memoria biográfica, sino que eso es lo que grabaron en mí. Ese es el software, ¿sí? Pero el hardware de la computadora, lo que yo era antes de nacer y seguiré siendo, es el ser. ¿Sí? Ahora, esta personalidad es tan entretenida, tiene tantos espejitos de colores, que nos quedamos identificados ahí. Y muchos caminos se han dedicado a tratar de luchar contra esta personalidad. Y yo creo que luchar contra eso lo único que hace es fortalecerla. Lo que tenemos que hacer en lugar de pelear contra el ego es disfrutar del manjar del ser. Porque cuando uno empieza a entrar en la experiencia del ser, se da cuenta que es tan delicioso no ser nada y ser todo. Es tan delicioso no ser eterno, sino estar más allá del tiempo. ¿Sí? Porque las olas de este océano que somos nosotros aparecen y desaparecen, pero el océano no. Entonces, cuando uno se da cuenta que en esencia no es una ola, sino que es el agua del mar, que es el océano, eso es más exquisito que cualquier manjar, que cualquier delicia, que cualquier auto deportivo, que cualquier romance. Es decir, no hay éxtasis más profundo en la vida que soltar la amarra del ego e identificarse con la totalidad. Entonces, no creo en la existencia de un ser individual. Correcto. ¿Sí? Creo en la existencia de un ser universal que adopta formas particulares. Clarísimo, A clarísimo, partir de sí. ahí, no me preocupa qué fue este ser en otra vida, ni qué será en la vida después. Es decir, no tiene ninguna importancia esto porque ya no me importa la historia de esta ola. ¿Sí? No tengo ninguna expectativa de que algo parecido a Daniel Taropio siga existiendo después de mi muerte. ¿Sí? Pero Sí, sí sé que puedo ser la totalidad antes de morirme. No me hace exactamente. falta esperar a morir para eso. Lo puedo experimentar ahora. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? No pasa nada, la vida sigue siendo la misma. Pero se acaba el miedo, se acaba la angustia. ¿Sí? Se acaba la desesperación por los logros. Hay un nivel de disfrute. Yo que he tenido la oportunidad, tengo una hija de 10 días ahora. ¿Te imaginas lo que es a mi edad tener un hijo? ¿No? Cuando tuve mi primer hijo, mi pregunta era, ¿con qué le voy a pagar la universidad? Sí, ¿Sí? ¿Con qué le voy a pagar la medicina prepaga? Es decir, era una responsabilidad un hijo. Hoy que vengo de vuelta de tantas cosas, es un disfrute. Entonces me puedo pasar una hora mirándole el dedo meñique de la mano y pensar que algún día ese dedo va a tocar el piano o la guitarra o va a curar enfermos. Entonces, esa mirada contemplativa que tengo de la vida, ese es el fruto de desidentificarme de la ola y cada vez disfrutar más de ser mar. maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por la respuesta tan profunda y sintética, perfecto. Bueno, Y Daniel, entonces bajo ese prisma también significa que somos seres co-creadores y nos estamos transformando permanentemente. Y ahí donde aparece el potencial, ¿no? claro, es así. Yo
Siempre recuerdo una frase maravillosa de Carl Sagan que decía, somos polvo de estrellas que Es- explora las estrellas. Eso es extraordinario. O sea, a Qué través bonito, claro. nuestro, después de 13.000 millones de años, el universo se revierte sobre él mismo a partir de nuestro lóbulo frontal y llega a su origen, ¿no? O sea, hemos hecho 13.000 millones de años de evolución y podemos ir 13.000 millones de años atrás, es decir, el origen fue el Big Bang. No sé si algún día descubriremos que había antes del Big Bang. Hay muchas teorías, ¿no? Sí, Yo creo que solo las tradiciones espirituales responden eso. sí, ¿Sí? es verdad. Sí, El es vacío que cierto. importa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo maravilloso? Y bueno, que en la medida en que descubrimos estos secretos, estamos co-creando el universo. Somos Mm, co-creadores de la realidad. Y eso es maravilloso porque ahí toca el lado de artista que nosotros tenemos, ¿no? mm. Cuando tú organizas tus eventos en Chile, ¿te imaginas, alguna vez te has puesto a pensar las consecuencias que tiene la cantidad de miles de personas que pasan por tus eventos y que después van y revierten eso en sus esposas, en sus hijos, en sus padres, ¿no? Y uno dice, wow, ¿sí? Mm, Y podemos pensar en alguien que no hace cosas tan extraordinarias, tan grandes, ¿no? Pero nos lógico. podemos ir a un alfarero, ¿no? A las tejedoras que hay en Chile, ¿no? Que hacen sus cositas y entregan su vestimenta. Y decir, alguien se está calentando en este momento con ese tejido que yo hice, ¿no? Entonces, Sí. todo el tiempo estamos generando cosas, efectos, resultados a partir de nuestros actos y de nuestros pensamientos, porque sabemos ya a esta altura, no hay duda, que hay una sola mente a la que van a parar todos los pensamientos. Mm. Y esto viene un poco a lo que decía al principio, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Ya no solo soy responsable de lo que hago, soy responsable de lo que pienso incluso. Sí, ¿Sí? cierto. Entonces hay que pensar con cuidado. Mm. Sí, porque se materializa en muy corto plazo lo que uno piensa. Es así, y se Mm. contagia, ¿no? Todos formamos Sí, parte de sí, esta pues. casa donde los pensamientos van y vienen. Y en este momento de pandemia, bueno, hay que generar una pandemia de esperanza, de amor, De eh, conciencia. de conciencia, no ingenua, yo insisto mucho en Sí, esto. Creo que la sí. esperanza ingenua es peligrosa, pero una esperanza seria, consciente, voluntaria, con peso político, con peso científico, es decir, no andar repitiendo cualquier tontera que llega al teléfono, sino tomarnos el tiempo de ver qué voy a compartir, en este momento es esencial. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, para ir cerrando, Daniel, que tienes razón con lo que estás transmitiendo. eh, bueno, yo he entrevistado a Emilio Carrillo ya un par de veces y él habla de que hay que generar una disidencia consciente, es decir, Mm. ser disidente pero aportando constructivamente. Y un poco lo que tú has transmitido también, que cada uno tiene que aportar lo suyo. ¿Por qué no cierras esta conversación transmitiéndole a la persona un mensaje esperanzador? Justo con lo que estaba más transmitiste antes, que tan bonito que es el camino interno, es irse hacia ese camino y hacer un aporte para este cambio de conciencia que se está desarrollando. Claro. Mire, se está hablando mucho ahora del tema de la desobediencia civil, ¿sí? Que creo que como tal, Como socialmente, corresponde. ha sido muy importante en muchos momentos, ¿no? Y yo creo que este es el momento de la desobediencia trascendente, ¿sí? La verdadera desobediencia civil no es ir a romper vidriera ni prenderle fuego a los autos. Eso es una catarsis que, bueno, lamentablemente las sociedades a veces la necesitan y hay que saber Mm, leer esa realidad y no basta con juzgarla, con criticarla, ni con reprimirla, sino entenderla. ¿M? mm, Pero hoy necesitamos otro tipo de desobediencia, ¿sí? Es la desobediencia a la egolatría, la desobediencia a la tiranía del ego, la desobediencia al egocentrismo que es el que gobierna nuestra vida. Tenemos que ser desobedientes con nosotros mismos, ¿sí? cierto, sí, Dejar de obedecer los mandatos ancestrales, mecánicos, repetitivos, y animarnos a pasar de reclamar a recrear. Preguntarnos, ¿sí? Honestamente, ¿cuál puede ser mi aporte en este momento? ¿De qué le sirve a un país? Acá, por ejemplo, hay grandes marchas en contra de la cuarentena. Es decir, como si la pandemia la hubiera inventado el gobierno, por ejemplo. ¿Sí? mm, Y me claro, preguntas, ¿qué resultado da eso? Estamos viendo que la gente en Bolivia se muere en la calle porque los hospitales no dan abasto.
Un diputado chileno propuso mandar gente de Chile a Argentina porque el sistema chileno está colapsado. Y acá la gente se está protestando porque el gobierno, y creen que eso es desobediencia civil. Eso es ser un niño, es hacer un berrinche, salir a romper cosas porque no me gusta cómo me trata mi papá. Entonces necesitamos algo mucho más profundo, mucho más consciente, mucho más serio. E insisto, pasa por la transformación interior. Este encierro y esta soledad, a mí me consulta gente diciéndome, no puedo más, necesito un abrazo. Hace 3 meses que nadie me toca, no sé qué hacer, ¿sí? Es duro. Hay gente que se queja y tiene jardín, tiene Netflix, tiene la esposa, tiene los hijos. Hay gente que está en un departamento que mira por la ventana y ve otra pared. Es una experiencia muy dura. Bueno, yo les digo, hace muchos años que te propuse meditar, ¿no? Ahora tienes tu propio centro zen en la casa. Medita mirando una pared porque no te queda otra. Entonces, es el momento de las drogas, del suicidio o del trabajo interior. No queda otra. Entonces creo que personas como tú que se encargan esto tan maravilloso que es difundir los caminos de crecimiento, tienen un rol fundamental en este momento, Edgardo. O sea, tenemos que mostrar opciones, hay alternativas. Incluso adentro de nuestra casa podemos hacer un cambio que afecte a la totalidad del mundo. Como dice el budismo zen, un solo monje verdaderamente meditando puede cambiar el universo. Sin duda, sin duda. Desobediencia consciente, entonces. Así es, desobediencia responsable, no Responsable, desobediencia claro. autoesencial. Sí. No es hacer un berrinche. Con todo el respeto por los berrinches sociales que por algo han ocurrido, no los estoy descalificando, pero tenemos que llevarlos a otro nivel. Claro, si el sistema ya está prácticamente agotado, hay que irse a lo nuevo, a lo constructivo, ¿no? Es así. Desobediencia es tener una huerta orgánica. Eso, claro. Desobediencia es vivir sin matar otros seres vivos. Desobediencia es hacerse millonario sin explotar a nadie. Eso es cambiar los patrones antiguos. Cierto, cierto. Bueno, te pasaste. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones por todo lo que haces y estás inspirando a tantas personas, has educado a tantas personas. Así que maravilloso. Muchísimas gracias y gracias también a todas las amigas y amigos que yo estoy seguro que están muy felices de haber escuchado esta conversación contigo y les agradezco que estén presentes, que escuchen y que puedan transmitir también a otros, que todos podemos aportar, ¿no es cierto? Gracias a ti, Edgardo, porque esto que tú dices de poder llegar a tanta gente es posible gracias a personas como tú que se toman este trabajo. Así que yo te agradezco mucho, muchos cariños a toda la gente que te sigue y que te escucha y espero volver a Chile, que voy todos los años, muchas veces. Estoy extrañando muchas cosas de Chile, así que incluyendo mis 3 nietos que tengo allá en el sur, Bueno. que espero que se sigan Gracias, cuidando. Daniel. A ti, hasta siempre. Hasta siempre. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.